Bienvenidos, les presento nuestra investigación. Esta surgió de la necesidad que teníamos los investigadores de indagar si existían o no efectos psicológicos causados por la masturbación. Aquí les dejo una breve introducción sobre qué es la masturbación y cuál es el objetivo principal de esta, según algunos autores que creímos apropiados. Al momento de comenzar la investigación nos planteamos algunos interrogantes que en el transcurso de esta intentamos responder. Bueno, para poder recolectar los datos creamos un instrumento que constaba de un cuestionario donde incluimos un consentimiento informado para que los participantes supieran de qué trataba la investigación y aceptaran o no formar parte de la misma. Este cuestionario constaba de algunas preguntas como sexo, edad de los participantes, entre otras, y también contenía el test PANAS con el cual medimos 10 emociones positivas y 10 emociones negativas, tanto para quienes se masturban como para quienes no lo hacen. De este instrumento de recolección de datos pudimos recolectar una muestra de 126 participantes, de los cuales más de la mitad eran mujeres, mientras que el resto eran hombres y algunas personas que prefirieron no decir su sexo. La edad promedio de estos participantes es de 21 años. Estos fueron los resultados obtenidos. Podemos decir que casi el total de la población se masturba, aproximadamente un 90%, mientras que el resto no lo hace. En este caso, estamos de acuerdo con el autor Moral de la Rubia, quien dijo que se encontraba una gran aceptación hacia la masturbación. En este otro gráfico podemos observar el porcentaje de personas que se masturban y que no lo hacen según su sexo, lo que nos dice que un poco más del 80% de las mujeres se masturban, mientras que el resto no lo hace. En tanto, en los hombres vemos que el 100% respondió que se masturba. Acá también concordamos con Moral de la Rubia, quien dijo que la masturbación se encontraba más en hombres que en mujeres. Bueno, en este otro gráfico podemos ver la frecuencia con la que los participantes se masturban. Un poco más de la mitad de los participantes se masturba una vez a la semana, mientras que el resto lo hace de 2 a 4 veces por semana y más de una vez por día. En este gráfico descriptivo podemos ver el promedio de afectos positivos y negativos que presentaron los participantes antes y después de la masturbación, como también afectos positivos y negativos de quienes no se masturban, lo que nos deja ver que los afectos tanto positivos como negativos de las personas que no se masturban son en promedio mayores que los de las personas que sí lo hacen, como así también observamos que los afectos antes de la masturbación disminuyen luego de la misma. Mediante una prueba de test student para diferencias de medias pudimos obtener que los afectos positivos después de la masturbación son mayores en las mujeres y mediante la misma prueba también pudimos obtener para las variables se masturba o no, que los afectos negativos son mayores en las personas que no lo hacen. Bueno, mediante el coeficiente de correlación de Pearson pudimos obtener algunas correlaciones. A mayor frecuencia con la que los participantes se masturban, hay mayor puntuación de afectos positivos antes de la masturbación. En tanto, en las variables afectos negativos antes de la masturbación y afectos negativos después de la masturbación, los encuestados puntuaron la misma cantidad de afectos antes y después de la masturbación. Esto quiere decir que a mayor cantidad de afectos negativos antes de la masturbación, mayor cantidad de afectos negativos después de la masturbación. Lo mismo pasó con los afectos positivos. Los participantes puntuaron la misma cantidad de afectos positivos antes de la masturbación que después de la masturbación, lo que quiere decir que a mayor cantidad de afectos positivos antes de la masturbación, mayor cantidad de afectos positivos después de la masturbación. Gracias a esto pudimos rechazar hipótesis nulas para estas variables y aceptar hipótesis alternativas. Bueno, estas son las conclusiones a las que arribamos con este trabajo. Un gran porcentaje de la población universitaria se masturba, notando más predisposición por parte de las mujeres a la participación de la investigación. Un poco más de la mitad de la población practicaría la masturbación al menos una vez por semana. También se obtuvo mediante pruebas de diferencias de medias que las mujeres presentan valores promedios más elevados que los hombres de afectos positivos luego de la masturbación.
Podemos decir que el acto de masturbación estaría vinculado a una disminución de las experiencias afectivas. En las variables afectos positivos antes y afectos positivos después de la masturbación, los participantes puntuaron la misma cantidad de efectos antes y después de la práctica. Lo mismo con las variables afectos negativos antes y afectos negativos después de la masturbación. Bueno, por último quería nombrar algunas limitaciones de nuestro trabajo, como por ejemplo el tipo de muestreo, que no podemos precisar cuáles son las emociones negativas y positivas que experimentan los sujetos, como tampoco afirmar cuáles son los factores que influyen para que estas personas se masturben o no, cómo influyó la pandemia en esta práctica, entre otros. También queremos sugerir algunas posibles investigaciones a futuro, como por ejemplo, cómo influye el estado civil, la religión, el trabajo, la pandemia, entre otros, y también cuáles son los afectos positivos y negativos más recurrentes en las personas que se masturban, como así también lograr encontrar en qué aspectos fisiológicos repercuten estos afectos psicológicos. Aquí les dejamos algunas referencias bibliográficas para que puedan corroborar nuestro trabajo. Y bueno, muchas gracias.